Bien, buenas noches ya. Esta es una jornada en la cual sus compañeros, ¿cierto? Sus pares van a exponer el proceso a través del cual, digamos, ellos han realizado su práctica profesional. Algunos de ellos todavía están en las últimas semanas de la práctica y hay algún otro que ya acabó el periodo de práctica y está, ¿cierto?, resolviendo más bien sus temas administrativos y otro tipo de cosas, digamos, que son necesarias. Ellos luego, esta sesión, digamos, se hace con la finalidad y la voluntad de que sean ellos mismos, sus pares, digamos, quienes exponen sobre su experiencia, sobre los trámites a realizar, cómo realizaron la búsqueda del centro de práctica y otras cosas, digamos. De cara a que principalmente cuando algunos de ustedes se enfrenten a esta situación, ya tengan, ¿cierto?, una primera pincelada, una mirada de otros procesos anteriores, ¿cierto?, de sus mismos compañeros. Esta sesión también tiene una otra voluntad, y que es principalmente que nos podamos reunir en torno a diversas inquietudes o proyectos que ustedes mismos puedan presentarnos, digamos, a la comunidad de la cual formamos parte, ¿cierto?, que es la comunidad del Departamento de Diseño y de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño. Así es que en un principio yo hago un poco las veces de moderador, la verdad, por esta vez quizás y probablemente colabore en unas próximas oportunidades, pero idealmente lo que me gustaría es ciertamente entregar este rol de moderador y que este rol, digamos, lo asuman ustedes mismos, digamos, o sea, ustedes mismos como estudiantes, ¿cierto?, y como comunidad, nos demos este espacio, puede ser en este horario, yo creo que está bastante bien, nos demos este espacio para compartir algunas experiencias. Incluso podría darse que este espacio, cierto, que recién inicia y que ciertamente somos poquitos por ahora, quizá ya iremos sumando, ¿cierto?, otros participantes, digamos, en las sesiones que vienen, que tengamos un espacio, digamos, abierto, donde todos nos vemos de manera horizontal, ¿cierto? Y planteemos las dudas, planteemos inquietudes, y por qué no también quizás este espacio en algún momento sirva para que algunos de los académicos, ¿cierto?, que participan de esta comunidad, también exponga sus trabajos frente a la comunidad de estudiantes, ¿no? Así es que principalmente lo que gobierna esta reunión es la horizontalidad y también creo yo que un principio de libertad. O sea, aquí no estamos por una calificación, ¿cierto? Ciertamente no hay una evaluación detrás, ni mucho menos, sino que más bien es un espacio voluntario, digamos, y abierto. O sea, es un aula abierta. Así es que, sin más, les voy a dejar, ¿cierto?, a sus compañeros que expongan y que administren esta sesión. Un poco la propuesta que yo he realizado ante ellos para invitarlos es que tengan entre 20 minutos por ahí, ¿cierto?, para exponernos cuál fue las actividades que realizaron en sus prácticas, lo bueno, lo malo, ¿cierto? O sea, siempre vamos a hablar tanto de los aciertos como de los desaciertos, de todos vamos a obtener un aprendizaje. Y luego de cada presentación, creo yo que sería bueno, ¿cierto?, que si hay preguntas las podamos hacer, digamos. O sea, cada práctica, ya veremos, tiene cierta intensificación, ¿cierto? Ellos mismos nos lo presentarán. Así es que quienes vayan teniendo dudas, esperemos, ¿cierto?, a que acabe la presentación de cada uno de ellos para no interrumpirlo, y
ellos mismos darán el cierre a su presentación y daremos algunos minutos para preguntas y luego vendrá el siguiente compañero. ¿Vale? Así es que, sin más, los voy a dejar, bueno, quienes nos exponen hoy día y aceptar la invitación. Está Noelia, Daniel y Braulio, tanto de la carrera de diseño industrial como de la carrera de diseño gráfico. Así es que, sin más, los dejo con Braulio, que va a ser nuestro primer exponente. Dale, Braulio. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, lo primero, presentarme. Soy Braulio Aburto, estudiante de diseño industrial. Estoy actualmente en el último año de la carrera, módulo 9. Y a continuación les quiero mostrar un poco mi experiencia en la práctica profesional. También le agradecería al profe que me interrumpa en cualquier momento si es que pasa algo con la señal, para ir teniendo feedback. Para presentar la práctica profesional, primero los quería poner un poco en contexto. ¿Cómo partió todo esto? Y que comienza con mi proyecto. El proyecto que yo desarrollé abarca un tema que nos lleva desde el individualismo hasta la búsqueda de la libertad, pero finalmente decanta en un tema y que es la movilidad urbana. Este fue el tema con el que partió mi proyecto. Movilidad urbana, un elemento de desplazamiento urbano que propicie la libertad del individuo. Y en base a esto fue que yo situé y me orienté para buscar un lugar de práctica. Entonces, las opciones de práctica se referían en torno a este tópico, a la movilidad urbana. Y dentro de esto, desarrollé un pequeño esquema en el mercado nacional de cuáles podían ser las empresas que cumplieran los requisitos que yo estaba buscando y que me permitieran llevar a cabo un producto o más que llevar a cabo un producto, trabajar y experimentar experiencias con empresas que ya fomentan la libertad del individuo por estos medios de desplazamiento urbano. 3 de las empresas que escogí fueron Oxford, P3 Cycle y Yerka. Luego pasamos a una fase de acercamiento y presentación. Me parece muy importante esta fase, ya que en esta instancia es donde muchos de mis compañeros, por ejemplo, no han conseguido elaborar un esquema o llegar a acuerdo con una empresa para su práctica, y creo que hay algunos elementos que llevé a cabo que les pueden servir a futuro. Entonces, dentro de esto están las vías. Yo ocupé el método como vía el correo electrónico, me acerqué a los correos de esta empresa, moví hartos contactos para buscarlo, los correos de gerencia y de los equipos que estaban a cargo, pero más importante que eso me parece el portafolio. Como lo que yo quería en esta instancia era elaborar una propuesta que iba en torno, uno, a la movilidad urbana, que iba a ser trabajada de forma online y que aparte era con una empresa en la que yo quizás no tenía los conocimientos, ya que ellos mandan a mecanizar o trabajar todas sus piezas al extranjero, ¿cómo yo les podía aportar a ellos del diseño? Entonces, usé como punto fuerte el diseño digital y el modelado 3D. Entonces les envié a ellos un portafolio que mostrara un poco mis procesos que he tenido a partir y las cosas que yo he podido levantar a través de los años en la carrera. Entonces tengo cosas del semestre 2, por ejemplo, de dibujo técnico, para que ellos entendieran que podía también elaborar planos en 2 dimensiones, que no solo se ceñía al modelado 3D. Luego cosas del semestre 4, por ejemplo, con volúmenes y superficie. Luego algunos trabajos independientes que elaboré, por ejemplo este con la empresa Caifilú, que es un emprendimiento de la región. Y finalmente algunos trabajos más avanzados que he tenido
ya en los últimos semestres del cuarto año. Finalmente decanté en esta última propuesta, que fue mi propuesta final el semestre pasado, de un sistema de desplazamiento urbano, que en esto se enfocó un poco todo mi estudio del proyecto de título. Y en base a esto, yo elaboré este contacto y esta era como mi carta de presentación para la empresa. Entonces, de eso después vino el periodo de incertidumbre en el que estuve esperando que me contactaran. Y después pasamos a una etapa que era de confirmación y burocracia, así lo quise escribir. Finalmente me contactó la empresa Yerka, me dijeron que estaban buscando un diseñador con mi perfil, que tenían un proyecto nuevo entre manos y les gustaría tener a alguien a nivel nacional, porque ellos trabajan con hartos diseñadores internacionales, para que solucionaran algunos temas en cuanto al modelado y el diseño 3D. Bueno, algo que quiero hacer hincapié son, por ejemplo, los acuerdos, los contratos y los anexos, que es importante que los tengan claros, que lean bien a la hora de confirmar con estas empresas, ver qué les solicitan, porque, por ejemplo, una de las cosas que se me solicita es que yo no haga divulgación de los secretos de la empresa, ni tampoco de los nuevos modelos que estamos trabajando. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación son algunas piezas que me permitieron mostrar para esta presentación y para enfatizar un poco el trabajo que he estado haciendo durante este tiempo, estos últimos 3 meses. Algunas de las piezas que me tocaron diseñar fueron, por ejemplo, el sillín de la bicicleta. Ellos ocupan un sillín estandarizado del mercado, pero es importante a la hora el modelo 3D. Me tocó tomar medidas, referencias de forma manual y luego traspasar todo a software. Y esto es porque nosotros podemos detectar antes de enviar las piezas a construir que prototipar sale excesivamente caro. Se pueden evaluar algunos fallos o detalles dentro de la propuesta previo a su construcción, a la construcción de prototipos. Aquí tengo algunos renders del sillín. Otras piezas, por ejemplo, son el volante. Los desafíos que me ha estado dando la empresa han estado en colaboración hasta el momento con 3 áreas. Con el área de producción, que está en China, con el área de diseño, que está en Suecia. Un diseñador sueco fue el que mandó los planos iniciales para empezar la producción, y luego la logística acá en Chile, que son el gerente general de Yerka y el gerente de producción. Otras piezas que me han tocado modelar, todo a partir de cosas que hemos visto desde la carrera, si bien se me han presentado desafíos, cosas que yo, por ejemplo, nunca me había tocado hacer antes. También ha sido una experiencia bonita porque me he probado en definitiva a mí mismo. He probado que no sé, tomando caminos alternativos o siguiendo alguna otra línea, he podido resolver yo solo algunas de las propuestas que me han ofrecido, y he podido llevar a cabo las soluciones que en definitiva ellos esperaban. Otra pieza que estuvimos haciendo las últimas semanas fue la potencia y el manillar. Esta es una pieza que involucra muchas partes, partes pequeñas, partes mecánicas, partes sinuosas, formas rectas, formas complejas. Y a lo largo del proyecto me ha tocado trabajar de distintas formas, buscando referencias en el mercado, como podrían ser productos existentes, con referencias propias que me ofrece Yerka, con los planos que ellos manejan, con sus nuevos modelos. Para mí fue una experiencia bastante gratificante el trabajar con Yerka, porque la propuesta que yo estoy llevando a cabo ahora, aparte de todos estos periféricos que acompañan una bicicleta, son los nuevos 2 modelos que va a lanzar Yerka durante este año y el próximo. Entonces, ha sido una experiencia súper buena, súper gratificante. Al principio la encontraba un tanto grande, pero todo dentro de lo que a mí me hubiera gustado realizar.
Y lo único que hice fue, en definitiva, arriesgarme, porque tenía otras opciones, tenía opciones dentro de la región, tenía algunas opciones más fiables, incluso más cerca de casa, pero la pandemia, podríamos decir, que aparte de traer todo lo negativo, ha abierto nuevas posibilidades a la hora de querer, por ejemplo, especializarse, hacer prácticas o incluso afianzar relaciones con alguna empresa. Algunas de las empresas que yo estoy barajando incluso estaban fuera de Chile. Entonces, ha sido hasta ahora una experiencia súper bonita, súper enriquecedora, y me ha ido bastante bien, por lo que voy a continuar con Yerka durante el año, que también es algo súper importante, que ellos reconocen que el trabajo que se está haciendo es bueno, y que es competitivo, ¿no? No es competitivo ya solamente regional o a nivel país, sino que es un trabajo competitivo con un proyecto o una propuesta que es de carácter más bien internacional. Entonces, eso es lo que yo les puedo aportar, eso ha sido mi experiencia, estas son algunas de las cosas que yo he elaborado y estoy abierto a alguna consulta, todas. Gracias, Braulio. No sé si alguno de los estudiantes presentes tiene consultas. Yo tengo un montón de preguntas. Pero, por ejemplo, ¿cuánto Yo tengo tiempo? una. Pero, dale nomás. No. ¿Cómo fue la experiencia con los encargados y el equipo en general? Hasta el momento ha sido una relación súper buena, bueno, me tocó un grupo particularmente bueno, diría yo. No es una empresa de carácter, no es una empresa muy grande, no tiene tantas áreas, pero tampoco una empresa pequeña. Yo me relaciono directamente con los creadores de la Yerka y con un equipo de aproximadamente 10 profesionales. Y han sido todos súper amistosos. Por ejemplo, ahora la mayoría de las cosas se resuelven por WhatsApp. Se hace un brainstorming todos los meses para aportar ideas. Muchas de las propias ideas que yo he tenido se han incorporado ya a la nueva ruta de Yerka que van a seguir, y ha sido una experiencia súper buena. En ese sentido ha sido excelente. Braulio, ¿cuánto tiempo más o menos esperaste desde que enviaste el portafolio o la inquietud, ¿cierto?, a la empresa y luego que ellos te contestan, digamos? O sea, que hay un interés de vuelta. Fueron, eh, creo que fueron 2 semanas, 2 largas semanas, porque las otras opciones ya me habían escrito que no íbamos a poder, que no estaban buscando practicantes, que ya no necesitaban gente, que por motivos de pandemia no iban a tener practicantes este año, no iban a contratar más personas. Y Yerka me escribió como 2 semanas después de que ya se habían descartado las otras dos opciones, y fueron un par de semanas largas, pero súper. Y también encuentro loable lo que hacen las otras empresas, porque hubieron como 2 empresas más que ni siquiera me contestaron, que también tenía... Entonces uno queda ahí colgado, me van a decir algo, no me van a decir nada, y qué va a pasar en definitiva. Pero como 2 semanas aproximadamente. Y la otra pregunta que tenía es, luego, digamos, de que te insertas en este equipo, ¿cierto? Que es un equipo profesional y que, digamos, podríamos pensar que cada uno de ellos, ¿cierto?, está en su lugar de trabajo, porque no están en un mismo lugar todos reunidos, sino que más bien es un trabajo remoto, ¿cierto? Y tienen muchas actividades autónomas. Eh, Me gustaría saber si hay, luego la empresa te ofrece posibilidades de continuidad o tú le planteas a ellos si hay posibilidades de continuidad o no hay interés de ambas partes en tener continuidad con ellos, etcétera. Si esas cosas surgen a través de la práctica, no necesariamente, ¿cuál es tu experiencia con eso? Bueno, yo les comenté ahora al final que yo continúo con la empresa. Yo ya terminé mi práctica hace aproximadamente 3 semanas y yo de momento sigo con la empresa. Ellos me plantearon la idea de continuidad, y creo que salió todo a partir
de la práctica, que cuando ellos, no sé, vieron el trabajo, vieron los resultados que se estaban obteniendo, determinaron que yo siguiera con el equipo. Porque en definitiva ellos veían el diseño como algo más abstracto, como algo que se hacía porque ellos no modelaban en 3D ni hacían las piezas, sino que se mandaba un diseñador sueco, llegaba a Chile, ellos veían el diseño, decían si les gustaba o no, se mandaba a China a prototipar, después con los prototipos se veía en definitiva cómo era este modelo. Y ahora lo que hemos podido hacer es ver los modelos antes de mandarlos a China, saltar toda esa fase de prototipos fallidos. Ellos me comentaron que en propuestas anteriores han tenido muchos prototipos fallidos y que, por ejemplo, las relaciones, cualquier cambio les tomaba 2 a 3 semanas mandarlo a hacer a Suiza, a Suecia quiero decir, y que yo les he solventado esa área que ellos no tenían considerada antes, pero que ahora la ven necesaria para la empresa. Y a partir de eso también han surgido nuevas propuestas de diseño que llevar a cabo durante el año. Así que yo creo que voy a continuar con ellos lo que sigue de año, siquiera. Tengo no sé si alguien más tenga alguna consulta, yo tengo una última pequeñita. Yo sé que hay conocimientos genéricos, ¿cierto?, que entregamos los académicos a los estudiantes a través del proceso, pero también hay algunos específicos. Esta pregunta, digamos, la voy a repetir para todos quienes exponen hoy día, para los 3 exponentes, pero ¿cuáles crees tú que son esos 3, no sé si conocimientos, ¿cierto?, o herramientas que te entregó la carrera de diseño hasta ahora, porque todavía nos queda una parte, ¿cierto?, que es el proyecto final de carrera, pero que te entregó y que fueron, digamos, fueron necesarios para poder ingresar a esta práctica. Y que sin tenerlo, digamos, crees tú que quizás la práctica no hubiese podido ingresar a esta empresa y quizás hubiese entrado a otra, por ejemplo. Qué complicado. Yo creo que hay hartas cosas que se han levantado a través de, o que yo he podido levantar durante este tiempo en la carrera. Lo primero son cosas, yo creo que, bueno, salvando lo técnico, que tiene que ver todo con los software, con lo duro, con lo teórico. Algunas cosas que me han servido mucho es, por ejemplo, que ya no tiene que ver con los conocimientos, sino con otras cosas que yo veo de repente. Porque bueno, si tiene que ver con conocimiento, yo creo que estos prácticos son la mayor cantidad. El hecho de saber componer, de saber elaborar propuestas, el hecho de tener de las técnicas a la hora de elaborar los modelos, porque hasta ahora se me han presentado varios desafíos, pero que no han sido insalvables. Entonces, creo que esas cosas son muy importantes, pero creo que hay otras cosas un poco más abstractas dentro de la carrera y que han sido súper importantes para que yo tomara esta práctica. Una es, por ejemplo, bueno, yo he recibido mucho apoyo y confianza de los profes y buen feedback. Muchas veces a la hora de arriesgarme con un proyecto, no sé si hubiera tomado quizá el camino que tomé si es que no hubiera tenido el apoyo que me entregaban desde la carrera. Luego otras cosas tienen que ver, por ejemplo, con la metodología. A la hora de elaborar propuestas, a la hora de elaborar estos trabajos, y otras características tienen que ver, bueno, que me gustaría también dejarlo a mis compañeros más pequeños, que tiene que ver con los tiempos. Los tiempos son súper importantes. Los tiempos están por algo y se elaboran esos cronogramas con un sentido. Y es poder concretar todas estas cosas, porque hay tiempos de espera, no todas las empresas te van a contestar al tiro, hay que tener herramientas para poder cambiar de dirección y decir, no, voy a elaborar esta otra propuesta, o me voy a ir a esta otra empresa, o tengo esta alternativa, y para eso yo creo que es importante guiarse por esa línea que te están orientando y tratar de no desviarse mucho, de no atrasar, de no patear las cosas más de lo necesario. Espero que se haya contestado algo.
Sí, impecable. Muchas gracias. Preguntar si alguien más tiene alguna duda o sugerencia o quiere hacer algún comentario antes de pasar al siguiente compañero. Y agradecerte, Braulio, por la exposición. Javiera por ahí también colocó un mensaje. Felicitaciones por el buen trabajo y presentación. La verdad es que muy, muy bueno, impecable. Buenísimo, te lo agradezco. Te lo agradecemos todos. Si nadie más por ahí tiene alguna inquietud, me gustaría, no sé si Daniel o Noelia, ¿quién quiere ser el voluntario? Yo presento. Daniel, ¿estás de acuerdo? Ya. Sí, dale. Dale, no. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí, lo vemos. Ya. Me Sí, se ve bien. presento. Muchas gracias. Me presento, yo soy Noelia Álvarez, yo estudio diseño gráfico y estoy en mi proceso de práctica. Primero, quería un poco contextualizar cómo yo llegué a mi práctica. Primero, el lugar de práctica, en mi caso, se viene desde el semestre anterior, porque en el taller, creo que 5, había que buscar una problemática, buscar antecedentes y a partir de eso ya tener una base para buscar la práctica. Y esta práctica va a ser la misma temática o la idea de que mi proyecto de título se realice. Entonces, todo un proceso que no es un semestre solamente, sino que es un proceso que ya viene desde atrás y también le falta para terminar. Una de mis problemáticas que encontré en el semestre anterior era que había una problemática o una deficiencia en la capacidad de recursos didácticos en la estimulación temprana de niños con déficit, o sea, con deficiencia visual. Esto en una etapa de 3 a 6 años. Actualmente, lo que hay actualmente para nivelar esta estimulación temprana no es el material adecuado que necesitaría un niño. Entonces, mi propuesta era crear un set de animales didácticos que tuvieran una multisensorialidad, que estimulara la parte táctil, la auditiva, acercar un poco al braille. Entonces, a partir de esto yo empecé a buscar qué lugar en específico me podía ayudar a acercarme a mi temática. En sí hay muy poco, es un tema un poco que no está bien desarrollado aún. Si bien nosotros tenemos conocimientos de que existe, pero no es como un tema tan conocido. Entonces, primero encontrar un lugar me costó un poco, no sabía cómo decidir, porque tenía como varias aristas este proyecto por donde decantarme. Entonces, dentro de mi búsqueda, encontré Tricipite, que es una empresa dedicada a la realización de material didáctico con acceso universal. ¿Qué quiere decir acceso universal? Que está hecho para todos, personas con o sin discapacidad. Ellos lo que hacen es trabajar con juegos didácticos, como dije anteriormente. Dentro de sus juegos tienen láminas táctiles, tienen reglas en braille, tienen colores de alto contraste, y así van creando diferentes juegos y dinámicas para que un niño o un adulto pueda, no hayan como barreras barreras que de repente se crean. Una de las dueñas o las creadoras de Tricipite, ella es ciega completamente y su hermano no. Entonces ellos cuando eran más pequeños tenían mucha dificultad para jugar entre ellos porque no había un material que los pudiera conectar. Si había un juego que era para Steffi, que era la niña que ahora es ciega, no era apto para Cristian. Entonces todas esas barreras lo incentivaron a crear una empresa o algo para crear este material. Entonces, cuando yo dije ya, ¿cómo yo entro a esta empresa? Porque uno tiene que ver
y adaptar lo que uno sabe al lugar de trabajo. Entonces, la ventaja de un diseñador en general es que uno puede entrar de la forma que sea. Uno tiene tantas herramientas, tantas formas de crear, que siempre la empresa necesita, pero a veces no lo sabe. Entonces, muchas veces uno tiene que hacerle saber de que hay cosas que necesita, que quizás puede potenciar una parte, y dentro de las partes que en mi caso necesitaba era una página web mucho más atractiva, porque si bien su página web tenía accesibilidad completamente, visualmente no era atractiva, y ellos se daban cuenta de eso y estaban buscando ya a una persona para que le ayudara en esto. Y además necesitaban una persona también que le ayudara en un proceso de un juego nuevo, que sería el packaging, la gráfica, ilustración. Aquí hay como una foto, está un poco borrosa porque la única foto que tenía de la página web antigua, como un plano general. Después de hacer como varias investigaciones, se llegó como a una página nueva. Acá es como general de lo que se está haciendo. Esto ya se entregó. Para crear una página nueva, yo primero nunca había hecho una página. En la U no tuve esa oportunidad. Por lo menos en mi carrera no se dio, entonces todo esto fue trabajo autónomo. Y cuando a mí me dijeron hay que hacer una página web, yo dije ya, no sé hacer, pero como sea, lo voy a averiguar, lo voy a investigar, pero es una oportunidad que no tenía que dejar pasar. Luego en el proceso me han pedido como una identidad como de la página ya, para crear como material de Instagram, redes sociales, y ahora se está trabajando en el packaging de un nuevo juego que todavía está en proceso, que es La Rendición. Todo lo que yo he hecho en este semestre ha tenido un aprendizaje muy grande, personal y de proyecto. En mi proyecto yo he podido ir definiendo cosas muy en concreto, de que quizás lo que yo había pensado en un principio no es lo que voy a hacer ahora, porque yo no tenía ese acercamiento primero con alguien que hiciera este material didáctico, ni tampoco tan de cerca con una persona que tuviera discapacidad visual. Y aprendizaje personal, un montón, porque el mismo hecho de crear una página web tiene que ser accesible para una persona que tenga discapacidad visual, que sea daltónico, que quizás puede tener algún problema de epilepsia. Entonces, todas esas cosas, estos detallitos, yo los tengo que tener presentes para crear cualquier cosa en relación a ello. Entonces, ahora, sin darme cuenta, yo trabajo que he tenido que hacer aparte, digo, pero es que este color no contrasta tanto para una persona que que es daltónica. Entonces, todas esas cosas me ayudan también para hacer un diseño inclusivo y un diseño de accesibilidad universal, que en realidad es lo que debería estar en todos. Entonces, me ha ayudado tanto, y estoy muy contenta de haber llegado a este proceso. Me encanta mi práctica. No fue fácil encontrar un lugar adecuado, porque yo en un principio tenía muchas opciones de práctica. Habían unos que me pagaban y yo decía, ay, es que me tentaba la plata porque es bueno que paguen, pero en este lugar, que era como el que era ideal, no me pagaban, pero yo dije, no importa. Tengo que priorizar en este momento mi aprendizaje, mi proceso, y este es mi semestre donde tengo que aprovechar todo el conocimiento que me queda de la U, así que lo tomé. Y estoy muy agradecida de haberlo hecho. Eso es mi proyecto. Mi proyecto se llama Dundun. Espero en mi proyecto título terminarlo y que sea un material que lo pueda yo postular para que sea tangible y que pueda hacer un aporte también para la comunidad. Esa es mi presentación. Muchas gracias también al profe por la oportunidad y a los chicos que están conectados también. Gracias, Noelia. Muy bonita la presentación. Sobre todo abrir las preguntas a algunos de tus compañeros que están ahora. Si tienen alguna consulta o comentario que hacer a Noelia. Yo solo me gustaría preguntar, ¿tú apuntaste a esta empresa únicamente para postular a la práctica o estaba dentro de un abanico de otras empresas? Estaba dentro de varias opciones.
Estaba una que era de estimulación temprana, que era de la U, había otra que era de DIRIT, que es para potenciar mi proyecto, y también lo conversé con algunas personas que hacían material didáctico, pero específicamente lo que yo necesitaba, que era un acercamiento con un trabajo de personas con discapacidad visual, este era el más específico. Así que por eso decanté por esta opción. Y un poco lo mismo que le preguntaba a Braulio, ¿no? O sea, que desde que tú envías esta solicitud, inquietud, ¿cuánto ellos tardan en contestar? O sea, Mira, se tardaron como 2 o 3 semanas. Esta solicitud, a nosotros siempre nos dicen que empecemos este proceso antes, porque nosotros en enero teníamos que presentar nuestra práctica y nosotros ya más o menos, o yo por lo menos en noviembre, diciembre ya estaba mandando correos, pero así por montones, a todas las personas que me pudieran, que quizás podrían estar interesados. De todos ellos, yo creo que me respondieron 2 o 3. De esos 3, yo les mandé mi portafolio. Creo que eso fue súper importante, mandar mi portafolio, porque era un poco de lo que yo ya sabía hacer, mostrar todo mi trabajo que he realizado. Hay algunos proyectos que eran que los hice dentro de la U, otros que hice por fuera, pero es súper importante ir guardando un registro del material que uno va haciendo en la universidad, porque a veces uno no le toma el peso y después llega el momento de que hay que mandar un portafolio y uno dice, chuta, ¿qué mando? Tenía varios compañeros que no sabían qué mandar porque nunca guardaron ese registro. Entonces, de verdad que es súper importante ese proceso. Luego que en este caso, Cristian, que era el diseñador, vio mi portafolio, se interesó también en mi proyecto y dijo, no, y caíste del cielo, porque era justo lo que estaban buscando hace mucho tiempo y no habían podido encontrar. Entonces todo se dio de una manera fabulosa para que yo fuera parte del equipo ahora. buenísimo. Muchas gracias, Noelia. Hicieron buen match ahí con la empresa, sobre todo también que tiene, ¿cierto? Como esa voluntad de autoaprendizaje, ¿no? O sea, que en la práctica pueden surgir estas cosas. Me van a pedir algo que yo en realidad probablemente nunca haya enfrentado, o nunca haya hecho, o nadie me lo haya enseñado, y ahí hay una oportunidad, digamos, y es la oportunidad del autoaprendizaje, ¿no? O sea, quizás no he pasado por eso, pero tengo las capacidades de resolverlo igualmente, y la voluntad de resolverlo. Así que... Sí, yo creo que es súper importante porque en la U no entregan todas las opciones que uno puede aprender. Por lo menos acá en la Católica muestran un plano general y nos ayudan a resolver problemas de todo tipo. Y eso como mucho más importante de repente porque uno como sea los aprende a resolver. Quizá a mí no me enseñaron a hacer la página web ni un packaging, pero sí las herramientas para llegar a eso y para poder desempeñarme en esa área. Así que igual es súper importante esa parte. Yo tengo una pregunta. Dale, dale. No me acuerdo si es que lo dijiste o no. Si tu práctica fue presencial o totalmente online, y cómo fue la comunicación de los trabajos, las entregas y reuniones. No lo dije. Mi empresa es de La Serena, entonces todo mi proceso ha sido online. Como dijo Braulio, esto de la pandemia, por lo menos a mí me fue súper beneficioso porque yo no hubiese podido tener la oportunidad de hacer una práctica presencial en este lugar. Pero sí nosotros hemos tenido contacto, tenemos reunión 2 veces a la semana. Yo tengo reunión con Cristian, que es el diseñador, y con Steffi, que es la persona que me está ayudando también en mi proceso de título para concretar algunos detalles. También de repente si tengo problemas de conexión nos llamamos por teléfono, hemos tenido súper buena relación entre los tres, así que hemos podido concretar súper bien todo. Así que eso. Gracias, Noelia, y felicitaciones también por el trabajo. No sé si hay algún compañero que quiera hacer alguna consulta, y si no es así, le voy a ir pidiendo a Daniel que se vaya preparando para darnos su presentación, por favor.
dígame nomás. Sí, cuando quieras, ya lo vemos ya. Sí, que está todo bien. Ya. Ya, hola a todos, mi nombre es Daniel Toro. Soy estudiante de diseño gráfico, ya en el último año. Y ahora les voy a presentar mi experiencia de práctica, que la hice con la empresa en la Nube Lab. Bueno, para comenzar, ¿cómo elegí la empresa? Primero fue un trabajo estresante porque yo al menos personalmente no tenía idea de que yo tenía que ir a buscar práctica o a buscar práctica. Todo esto se vio cuando la profesora Paula, para decir algún nombre, empezó a decirnos, tenemos que buscarlo, porque es importante, y hay que hacerlo con tiempo, como decía la Noelia. Entonces fue como mucho estrés, buscando por todas partes qué hacer. Pero bueno, la idea de encontrar esta práctica es, por un lado, que esto apoye a tu proyecto que será de título el siguiente año, semestre. Y por otro también es tener más experiencia tanto laboral como de cosas de interés. Como por ejemplo yo, en mi caso, pude encontrar una práctica donde no solo el tema con el que estaba trabajando me ayudaba para la práctica, o sea, para el proyecto de título, sino que también era un tema que a mí me interesaba. Entonces hay como una mezcla, porque igualmente el proyecto de título hay que buscar un problema de algo que nos interese para que no sea un cacho hacerlo, como le ha pasado a varios compañeros. Entonces, pero igual no se calienta la cabeza, solo como vean algún tema que les interese y vean si es que hay algún tema que se pueda mejorar. Bueno, en mi caso, para mi proyecto, se basó en los peligros que existieron en las playas, específicamente por un caso que hubo acá en la playa de Villarrica, donde la gente se iba a bañar aunque esté todo prohibido. Pero más allá de eso, después de hablar con los profesores, e ir arreglando asuntos, buscando más antecedentes, llegué a la conclusión de que mi proyecto, que antes iba a ser un juego interactivo para fomentar el autocuidado, ahora sería más como una herramienta digital para fomentarlo. Y que mientras ellos van experimentando desde elementos gamificados, puedan ir viendo estos peligros y así interiorizarlos dentro de ellos mismos, y también que sea un conjunto entre los mismos niños con los padres. Y además también mezclar esto con la situación en la que estamos ahora, que donde los niños casi no salen, o si salen, como que salen aquí cerca. Podríamos también experimentar estos problemas de lugares donde no se habitan ahora, y también implementar el tema del COVID como una problemática para prevenir. Bueno, hablando de esto, de que es una herramienta digital, y antes había pensado haciendo un juego. Para buscar práctica empecé a buscar cualquier empresa que sea de juego, porque no encontraba una que sea como juego de autocuidado o que sea para niños. Entonces busqué, le escribí a la gran mayoría de las empresas que encontré, como 30, les envié correo por sus páginas, y creo que de esas 30 más o menos, me respondieron como 2 o 3, y 2 de ellas me decían como que no estamos buscando practicantes, pero vuelve a escribirnos después o algo así. Y otra que solo me escribió que estábamos buscando personas que trabajen directamente con ellos. Entonces llegó al rescate una profesora, la profesora Daniela, que me ayudó bastante en encontrar prácticas. Eso es otra cosa. Pueden pedirle ayuda a sus profesores, no necesariamente que lo hagan 100% todos ustedes. Y ella me ayudó a encontrar prácticas en esta empresa que se llama La Nube Lab, que es... bueno, no importa. Es una empresa que trabaja diferentes productos gráficos, en especial para empresas varias que quieren actualizarse a las nuevas
modalidades actuales. Y dentro de esta misma empresa está este producto, que no es una empresa independiente aún, es un producto de la empresa anterior, que se llama Character Games. Y Character Games era una plataforma donde los niños pueden leer y juntar puntos y así fomentar esta lectura. Pero ahora, cuando yo entré a la práctica, ellos buscaban una manera de gamificar este producto. De esta manera, para que haya una mayor interacción, mayor inmersión del mismo niño, para que dentro de un plan más o menos adecuado a las edades de cada niño y de cada curso, se vaya fomentando esta lectura y que vaya siendo práctica sin que el niño se sienta obligado a hacerlo y que haya una autonomía de qué lecturas leer, por ejemplo, o cuándo leerlas. Entonces ahí yo entré pensando en este tema de alguna herramienta digital y quizás llegándole más a un juego. Y ahí, dentro de lo que más me interesaba y más me importaba como para enlazarlo con mi proyecto, era por un lado el elemento de cómo hacer productos para niños, productos digitales, y cómo es el trabajo para realizar estos productos, ya que en la U no tuve experiencia, por ejemplo, con programación o con herramientas no tuve mucha experiencia con herramientas de prototipado de aplicaciones, por ejemplo. Entonces, dentro de esos dos temas fue lo que más me interesaba. Y además de buscar una manera de mostrar la narrativa básicamente de esta educación o de esta información sobre los cuidados. Bueno, entonces ahí entré yo a esa práctica con Character Games. Y Character Games está en Temuco, así que mi práctica fue totalmente online. ¿Qué hice en esta práctica? Si bien el objetivo principal para mí en esta práctica era buscar maneras de gamificar esta aplicación y llegar a más niños y todo eso, también tenía que ver, entre comillas, temas administrativos o temas más de la misma gráfica de la página web para llegar a los clientes, que en este caso los clientes eran los padres o los mismos colegios. Entonces, al principio tenía que hacer como cosas muy fomes, como analizar la estructura de la página, cómo se interactúa con los mismos clientes, cómo analizar también competencia de diferentes productos que ofrecen cosas similares y hacer informes. Luego de todo este informe y todo este proceso, pude empezar a hacer ya productos más elaborados. Uno de los productos más grandes que hice durante la práctica fueron estos prototipados, tanto de la misma página de la empresa, digamos empresa por Character Games, y de la aplicación. Por un lado, en la página tenía que ver temas gráficos, obviamente, pero también de optimización para que sea visible en cualquier dispositivo, temas de mockup y también temas interactivos, por ejemplo, el realizar un registro que no necesite cargar más de una página, todo en una misma página. Entonces tuve que hacer todo ese proceso en InVision. Por un lado los bocetos, hacer reuniones y tener diferentes comentarios para ir cambiando, y luego llegando más al mismo prototipo interactivo donde se puede ir pinchando y así experimentando básicamente lo que sería la página web. Y la página ahora se está viendo así. Bueno, no está todo lo que hice, pero sí se inspiraron en varias cosas. Por ejemplo, yo hice varios de estos mockups. Y para la aplicación,
que querían buscar una manera de gamificarla aún más. Empecé a hacer bocetos igual, querían implementar un mapa donde como que el niño va desbloqueando diferentes continentes y de esa manera va desbloqueando lecturas que van llevando al niño en una historia completa. Y tenía que ir bueno, implementando eso, cambiando algunas cosas que estaban desactualizadas y también pensando nuevamente en la optimización. Y aquí hubo un tema porque para poder entender esto de la optimización, entender básicamente después cómo esto se va a programar, porque yo no puedo hacer gráficas, hacer cualquier cosa que se vea bonito, si es que después va a ser muy difícil o casi imposible de programar. Entonces ahí tuve que empezar a hacer mi investigación autónoma de lo básico de la programación, HTML, CSS y JavaScript. Y bueno, básicamente pude aprender esas cosas, lo cual fue genial en la práctica. Después, bueno, como soy gráfico, no solo tenía que ver temas de los prototipados, sino que también elementos gráficos. Pude hacer varias cosas. Por ejemplo, videos de presentación de la misma empresa, cortinas para los diferentes videos que tiene la empresa, tutoriales y diferentes GIF para tanto la aplicación como la página web o también para publicaciones en redes sociales. También dentro de esto destacar que al menos en el módulo en el que nosotros estuvimos, no hubo mucho trabajo de animación, en específico de After Effects. Entonces durante esta práctica pude aprender muchas cosas y pude optimizar mi trabajo, pude hacer muchas cosas que antes no hubiera podido. Bueno, dentro de los productos varios, ya que no son como una categoría para cada uno, aparte de las publicaciones en redes sociales, la página web y la misma aplicación, también hay diferentes elementos que va ofreciendo la empresa. Por un lado, para llegar a los clientes y también para ir actualizando como la información a los clientes y que no se nos pierda, por ejemplo, por así decirlo, tenían un mecanismo, digamos, de correos. Entonces, una de los productos que tuve que hacer es plantillas de correos optimizadas que no sean como una imagen y que se pegan en el correo y se envía, sino que sea totalmente programado y que se pueda mover para cualquier dispositivo. Entonces tuve que hacer, creo que 22 plantillas de diferentes emails. Cada uno con diferentes gráficas y algunos también con animaciones. Por otro lado, la empresa ofrecía también, como son productos de lectura para niños y para que los profesores vayan como viendo el avance de los niños mientras leen, también se ofrecían estas mismas lecturas, pero en versión PDF, donde se mostraba la lectura y las diferentes actividades que se ofrecían dentro de la misma lectura, pero de una manera más acotada, digamos, para el entendimiento de los mismos profesores y para saber qué básicamente es lo que ofrece la lectura sin tener que ir interactuando con todos los elementos de la aplicación. Aquí no se ve, pero hay otra publicación. Y también pude experimentar aún más con los mockups, haciendo unas tazas y también algunos stickers. Y después, por último, bueno, no son todos los productos que hice, pero varios. Esta fue una experimentación, no se fijen tanto en la parte gráfica, una experimentación de los elementos que pude encontrar en la web para implementarlos en diferentes páginas, diferentes modalidades. En este caso, pude trabajar con un programa llamado Twine, que se enfocaba en mostrar historias en donde cada uno puede ir seleccionando diferentes opciones y esto afecta a la historia.
Entonces mi trabajo en esta parte, que fue ya casi al final de mi práctica, era buscar diferentes recursos que ya existían y para poder implementarlos en este programa. Todo esto codificado. Entonces ahí tuve que ir experimentando, viendo cuáles funcionaban y cuáles no, cuáles podía hacer yo con mi experiencia, cuáles podía copiar directamente, como para tener más tiempo para hacer otras cosas. Y así experimentando, viendo todo lo que podía hacer. Entonces fue una buena experiencia y buena experiencia para poder después esto implementarlo en mi proyecto. Bueno, y básicamente, ¿qué aprendí? En general, desde la parte técnica, pude experimentar más sobre la animación, cosa que no tenía mucho conocimiento. Sí tuve conocimiento, obviamente, de animación, de la clase de animación, pero no desde el mismo crear cosas, o crear cosas más grandes. Por ejemplo, la animación más grande que tuve que hacer es de 1 minuto. También, como dije, pude aprender sobre al menos lo básico de programación para poder después emprenderme y llegar a poder hacer cualquier cosa en mi proyecto, que es básicamente una herramienta digital. Y desde la misma práctica, en el sentido de estar trabajando en una empresa, pude aprender lo que es trabajar en una empresa. Porque antes yo tuve otros trabajos, pero no necesariamente en una empresa y en específico no de diseño, que es una cosa totalmente diferente. En este caso, con Camilo, que fue el encargado de la práctica, él me empezó a dar diferentes tareas o diferentes pedidos, digamos, y como él suponía que yo tengo conocimiento básico de diseño, me podía dar autonomía para poder tomar yo decisiones de los mismos productos. Entonces ahí tuve que aprender, por un lado, a tomar yo las decisiones, obviamente igual y comentando y preguntando algunas cosas aquí y allá, pero como para tener tiempo, para no sacarle tiempo a él de su mismo trabajo, tenía que yo tomar decisiones. En general fue todo súper bien, porque nos entendíamos súper bien y no teníamos que hacer tantos cambios en los productos, así que en general hice muchas cosas, porque si no hay que hacer muchos cambios me da más trabajo. Y eso es básicamente cómo trabajar, cómo comunicarse con las personas. Pude comunicarme no solo con el encargado de la práctica en la empresa, sino que también con otras personas, como por ejemplo con los profesores con los que trabajan para realizar las lecturas, también con el programador que está presente en la empresa. Tuve algunos contactos y en general puedo sacar varias cosas que me va a servir tanto para el proyecto como también para futuro como diseñador. Así que eso. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muy bonita la presentación. Oye, voy a leer uno de los comentarios que Luis González coloca, que bacán, quedaron súper buenos los resultados. La verdad es que están muy lindas las animaciones. Bueno, si alguien tiene una consulta, digamos que está abierto. Yo tengo una duda. Sí. Danu, ¿cómo lo hiciste como con el tiempo de trabajo diario? Porque hiciste caleta de cosas, como que corriste las 8 horas diarias de trabajo. Sí, a ver, es que básicamente me dieron un horario y como yo, para poder organizarme bien, seguí ese horario. Tuve de 9 a 1 y de 3 a 6 o 7, no recuerdo. Bueno, la cosa es que dependiendo de qué trabajos me pedían, porque por ejemplo al principio me pedían una cosa que era más o menos grande, entonces me daba más tiempo para hacerlo sin tener que reunirnos tantas veces para ir viendo cambios, sino que como que hacía el producto
casi completo en, no sé, 2 o 3 días. Y después de eso, revisión y después ya el producto final. Pero, por ejemplo, para las mismas gráficas, para redes sociales, eran como cosas más pequeñas, donde no era necesario pensarlo tanto, porque ya ellos tienen, entre comillas, plantillas para sus mismas redes sociales, entonces yo como que me fui guiando por eso. Pero en general sí fue harto más que producir, fue más tiempo investigando cómo hacer cosas, como por ejemplo en After Effects, pasé más tiempo viendo cómo hacer diferentes animaciones, cómo utilizar las herramientas y todo eso. Pero en general fue como más de aprender que de hacer. Te felicito. Muy lindo trabajo. Gracias. Sí, bonito trabajo, Daniel. Una pregunta que tengo es, ¿crees tú que el periodo de práctica, cierto, modifica la propuesta inicial de proyecto final de carrera que traen? O sea, o digamos que lo apunta y lo acelera en la misma dirección que ya venía desde la parte más académica. Yo creo que sí puede cambiar. La cosa es que, bueno, al menos en mi caso, en mi proyecto, como dije, había empezado como con un juego, con todo esto. Y bueno, aparte de, o sea, al principio cuando tenía que hacer la presentación de práctica en enero, tuve varios comentarios que me hicieron replantear todas las cosas que había pensado, pero no necesariamente cambiarlo todo, sino que es como buscar alguna manera de, de cambiar estas cosas pequeñas como para que estén más acorde a lo que busco, que quizás no necesariamente está muy bien enfocado al principio. Y durante la misma práctica me pude dar cuenta de varias cosas. No tanto como para dar ejemplo, pero por ejemplo, como por la parte de cómo llegar al cliente o de qué usuarios elegir, cómo buscar el usuario, cómo elegir diferentes elementos de los productos digitales para incluir en mi proyecto, que pueden o no ser efectivos, y también cómo plantear las limitaciones que tengo, porque yo, como había dicho, había pensado en un juego tiene harto tiempo para poder ser trabajado, y en general la práctica me ayudó a poder intentar disminuir las cosas que tengo que hacer para un mayor impacto. No es necesario hacer algo tan grande, tan grande, y que al final no tenga ningún impacto o ninguna sustancia. Entonces sí, en eso me ayudó. Muchas gracias, Daniel. ¿Hay alguna otra consulta por ahí? ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro, lo que quieras. Hola, Daniel. Bien. Daniel, ¿en qué programa dijiste que trabajaste como las pantallas? ¿Cuál es? Las pantallas como donde está en el fondo, no, todas las pantallas, esa. ¿Cómo se llama ese programa? InVision. ¿Y Por es una parte de está, licencia libre? sí, o sea, tiene algunas partes pagas, pero en general todo esto que hice fue libre. Esta parte de bocetos se llama Freehand, que es una aplicación dentro del mismo InVision. Y después este es de la aplicación InVision, que hay como diferentes cosas. Pero bueno, básicamente la primera es como todo boceteado, súper rápido, cuadritos rápidos sin tener tanta imagen, como básicamente ver la estructura. Y después ya en la misma aplicación de InVision, que es la parte más interactiva, ahí es donde, aquí atrás, no sé si se ve la flecha, pero ahí atrás se ven Por eso te muchos preguntaba, cuadritos. sí, sí. Sí,
Por ejemplo, aquí empiezo con esta imagen y después se va ramificando a todas partes. Porque Claro, todas con las cada botón hay que ir partes, sí. interactuando. Sí, Ya es que se parece como a Adobe XD, sí, es sí, es como eso, básicamente eso, sí, sí. ya que yo lo conocí hace poco y también como, o sea, buenísimo que lo hayáis podido como usar, porque en realidad se usa mucho, yo lo descubrí hace poco, y antes cuando uno trabajaba como para web, pero quizás sin programar o sin programarlas todas, uno tenía que ir cosa por cosa diciendo como el código, el color, y esto como que te soluciona mucho la vida, y también encuentro bueno que lo hayáis hecho porque muchas veces en la universidad uno pide, por ejemplo, una propuesta de algo y cuando uno hace una web se da cuenta de que tiene que diseñar cada uno de los caminos de la web y que son todas estas pantallitas que veo acá que a mí me tocó no hace tanto, entonces buenísimo que tú lo hayas podido hacer ahora en tu práctica, porque realmente te das cuenta de que cada detalle y cada camino, y para no tener como estos como caminos cortados de las web que te sale error, Ujú. encuentro buenísimo que hayas tenido la oportunidad de hacerlo. Y en general a los tres que presentaron, también los felicito más que nada como por la autonomía y decir como ya, si no sé algo lo aprendo, porque finalmente eso no pasa solo como en la práctica, sino que pasa, nunca termina de pasar al final, en la pega también a uno le dicen, y uno dice ya, lo voy a hacer, y también uno lo hace por uno, porque yo cada vez que lo hago digo como ahora tengo como un nuevo como superpoder un poco, y puedo resolver nuevas cosas, y eso como que me suma a mí para cuando me presente a otros trabajos, entonces me va sumando a mí, y no solamente lo hago por decir ya, ok, tengo que cumplir para tal persona. Entonces, qué bueno que hayan tenido los tres un poco esa mentalidad de decir como, si no lo sé, lo voy a solucionar de alguna forma, pero no puedo perder la oportunidad, así que y también buenísimo que lo hayan solucionado ustedes, porque también, como decías tú, como es esas personas que están todo el rato como no lo sé, ayúdame, no sé qué, también se puede tornar como un poco como tedioso. Entonces, los felicito como por el trabajo como autónomo y súper como con mucha claridad del camino los tres, así que súper. Oye, un poco lo que planteaba Javiera está en la misma línea que lo que dijo Noelia, que me pareció súper interesante, sobre qué te entrega la universidad. En el fondo, las carreras te entregan, como ella dijo, un espacio de pensar en torno a la disciplina, pero es un método, es una actitud de aprender, de estar aprendiendo siempre. Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención eso. Y en el fondo eso es lo que también marca la madurez para egresar del pregrado. Es muy gratificante ver todo lo que han realizado. Y claro, son tantas las dinámicas, las especificaciones, las realidades de cada una de las empresas, que al final uno va tomando estos distintos caminos muy específicos. Y que es imposible, como decía Noelia, poder verlos todos en un espacio académico. Eh, Felicitaciones por todo lo que nos han compartido. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Javiera, por los comentarios. Sí, yo creo que voy a hacer, no sé, preguntar antes si hay algún compañero que quiera hacer una consulta o comentario. Si no, ya me lanzo con una micro reflexión, ¿cierto? Porque en realidad este espacio está pensado para los estudiantes. Pero es bonito que haya una discusión sobre qué es lo que nosotros como academia, ¿cierto?, entregamos a los estudiantes y qué es lo que solicita la industria también, porque la industria va mucho más rápido, digamos. O sea, y también, como bien dice Pablo, es específica, digamos. Entonces, cuando yo le hice esa primera pregunta a Braulio,
Y Braulio contestó, bueno, lo que yo, digamos, con lo que me quedo de la U, ¿cierto? En este como recuento ya de estar en los últimos años, es la posibilidad de enfrentar casi cualquier proyecto. Quizás ese es como el verdadero contenido, ¿cierto? No necesariamente será una herramienta quizás más técnica, sino que más bien nuestro aporte, ¿cierto? Nuestro modesto aporte es a poder enfrentar estos proyectos y poder definir una ruta a través de ellos, y una ruta que finalmente luego cada uno de ellos puede ir afinando, ¿cierto? O sea, es muy válido esto que en las prácticas uno aprenda nuevas herramientas, ¿cierto? O sea, yo creo que esa es la gran validez que tiene. Y defina también su camino, así que principalmente felicitarlos y que sobre todo, digamos, la elección es una puesta a prueba, y lo vean como una oportunidad. O sea, la práctica es una oportunidad. Yo la aprovecho, ¿cierto? Y voy con respecto a mis intereses o no necesariamente, y defino, porque a veces son muchas las aristas, ¿cierto? En presencialidad podríamos decir, bueno, yo elijo una práctica que está cerca de casa, u otra cosa, digamos, pero la pandemia trae también esto otro bueno que nos abre las puertas para entrar a casi cualquier empresa, casi en cualquier lugar del mundo, digamos. Así es que con eso, dar por finalizada esta primera sesión de, entre comillas, aula abierta, digamos, todavía no tiene ningún nombre. Vamos a ver de organizar una siguiente sesión, ¿cierto? Quizás darnos unos 15 días para organizar la siguiente sesión, y ya veremos el tema, digamos. O sea que idealmente, ojalá surja principalmente de los estudiantes, y si no, ya algunos de los profesores nos encargaremos de proponer, ¿cierto? Será la exposición de proyecto final de carrera, otras prácticas, u otro tema, digamos, que nos haga sentido como para poder reunir. Así es que gracias por la participación y por sus comentarios, y sobre todo por la presentación de Daniel, Noelia y Braulio. Muchas gracias a todos. Saludos y que estén bien. Chao a todos. Gracias Chao, por chao, la gracias. invitación igual. Gracias, que estén Chao, bien. gracias.